Imagínate despertar un día y descubrir que tu padre de 82 años ya no está en su casa, no se fue de vacaciones, no está en el hospital por una emergencia, simplemente desapareció, y cuando finalmente lo encuentras, está en un asilo, llorando, suplicando que lo saques de ahí, pero te dicen que no puedes porque él firmó voluntariamente su ingreso. Esto le pasó a Elena en Sevilla hace apenas 3 meses. Elena llegó a la residencia desesperada. Su padre, don Joaquín, había sido un hombre independiente toda su vida. Jubilado de correos, se levantaba cada mañana a las 7, leía el periódico con su café, paseaba por el parque, jugaba dominó con sus amigos del barrio. A los 82 años seguía cocinando sus lentejas los domingos y recordaba cada cumpleaños de sus 5 nietos. Pero una empresa de servicios geriátricos lo convenció de que necesitaba cuidados especializados y que era por su propio bien. La empresa se llamaba Bienestar Dorado y llegó a su barrio con una campaña que parecía una bendición del cielo. Folletos elegantes, testimonios de familias agradecidas, fotos de ancianos sonriendo en jardines perfectos. Don Joaquín, le dijeron, usted se merece vivir como un rey en sus años dorados. Sus hijos trabajan mucho, no pueden darle la atención que necesita. Nosotros sí podemos. Le pusieron delante unos papeles que él firmó sin entender realmente lo que significaban. Es solo para reservar su plaza, don Joaquín. Si no le gusta, se va cuando quiera. Aquí nadie lo va a retener contra su voluntad. Palabras que sonaron a música para un hombre que había trabajado 40 años y quería descansar sin ser una carga para sus hijos. Pero esa tranquilidad duró exactamente 3 días. Al 4.º día, cuando don Joaquín quiso salir a comprar tabaco como había hecho durante 60 años, le dijeron que no podía. Es por su seguridad, don Joaquín. Usted firmó que necesita supervisión constante. Cuando pidió que llamaran a Elena, su hija, le explicaron que ella ya estaba informada y que estaba de acuerdo con la decisión. Elena no sabía nada. Trabajaba como enfermera en el turno de noche y había estado 3 días sin hablar con su padre, algo normal entre ellos. Cuando finalmente fue a visitarlo a casa y encontró la puerta cerrada, los vecinos le contaron la verdad. Se lo llevaron el martes, Elena. Llegó una ambulancia y se fue muy contento. Decía que iba a un sitio mejor. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Y si mañana tocan a la puerta de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, con una sonrisa amable y una carpeta llena de documentos que prometen tranquilidad familiar? ¿Sabrías identificar si es una estafa legal? Porque cuando Elena llegó a Bienestar Dorado y exigió que le devolvieran a su padre, la respuesta fue demoledora. Señora, su padre firmó voluntariamente su ingreso. Aquí tiene la copia del contrato. Está en pleno uso de sus facultades mentales y ha elegido libremente vivir aquí. Si usted lo saca contra su voluntad, podríamos denunciarla por abandono de persona mayor. Elena se quedó helada. ¿Cómo era posible que su padre, que 3 días antes estaba perfectamente en su casa, ahora fuera legalmente un residente voluntario de un asilo que costaba 2.800 euros al mes? ¿Cómo podían chantajearla con una denuncia por abandono cuando ella quería llevárselo a casa? Esto no es un caso aislado. Esta misma firma ha internado a más de 400 personas en los últimos 2 años. Y todas con la misma historia. Firmaron voluntariamente. Pero la realidad es mucho más turbia de lo que parece. El método es siempre el mismo. Llegan a barrios de clase media, buscan ancianos que viven solos pero que aún conservan sus facultades mentales, les ofrecen una vida mejor y les hacen firmar contratos que en realidad son autorizaciones de internamiento disfrazadas de reservas de plaza. El documento que firmó don Joaquín no era una simple reserva. Era una solicitud de ingreso residencial con cláusula de protección integral, un nombre pomposo para algo muy simple. Había autorizado legalmente que lo internaran y había renunciado a salir sin supervisión médica. Todo eso estaba escrito en letra pequeña en la página 14 de un contrato de 20 páginas lleno de términos técnicos que ni un abogado entendería a la primera. Pero lo más perverso del sistema es que usan la propia dignidad de los mayores contra ellos. Don Joaquín, usted no quiere ser una carga para Elena, ¿verdad? Ella trabaja tanto, tiene sus propios problemas. Aquí va a estar cómodo, y ella va a descansar tranquila. Palabras que se clavan en el corazón de cualquier padre que ama a sus hijos.
Y cuando los hijos reaccionan, como Elena, ya es demasiado tarde. El mayor está protegido por el propio contrato que firmó, y sacarlo requiere procesos judiciales que pueden durar meses mientras la cuenta bancaria se vacía a razón de 2.800 euros mensuales. Hoy te explico cómo evitarlo con una ley que casi nadie conoce, pero que puede salvar a tu familia de caer en esta trampa legal que está arruinando la vida de cientos de ancianos en España. Porque lo que le pasó a don Joaquín le puede pasar a cualquiera, pero tiene solución si sabes cómo protegerte. Don Joaquín llevaba ya 2 semanas en bienestar dorado, cuando Elena finalmente consiguió hablar con él a solas. Lo que vio la destrozó. Su padre había perdido 5 kilos, tenía los ojos hundidos y le temblaban las manos. «Elena, sácame de aquí, por favor. Me dan pastillas que no necesito. No me dejan salir ni a la terraza. Y la comida sabe a cartón. Esto no es lo que me prometieron». Pero cuando Elena fue a recepción a exigir explicaciones, se encontró con una muralla legal perfectamente construida. «Señora, entendemos su preocupación, pero su padre sufre un proceso de adaptación normal. Según nuestro protocolo médico, necesita un periodo de estabilización de al menos 3 meses antes de poder considerar cualquier cambio en su tratamiento». ¿Tratamiento? Don Joaquín no estaba enfermo. Había entrado por su propio pie y con todas sus facultades mentales intactas. Pero ahora, según el centro, necesitaba tratamiento médico especializado, que incluía sedantes para la ansiedad adaptativa y supervisión psiquiátrica para su resistencia al cambio. Elena pidió hablar con el director médico, y la respuesta fue aún más escalofriante. Su padre está experimentando un cuadro típico de negación ante su nueva situación. Es normal que quiera irse, pero eso no significa que sea lo mejor para él. Nosotros tenemos la obligación legal de protegerlo, incluso de sus propias decisiones impulsivas. Comenta así: si tú también pasaste por algo así, quiero saber cuántos estamos en esto. La trampa estaba perfectamente diseñada, y Elena tardó semanas en entender cómo habían manipulado a su padre. Bienestar Dorado no trabajaba sola. Tenía una red de colaboradores que hacían que todo pareciera completamente legal y hasta beneficioso. Médicos que firmaban informes de riesgo social, trabajadores sociales que recomendaban el internamiento preventivo y abogados que redactaban contratos blindados contra cualquier reclamación familiar. El primer error de don Joaquín, como el de cientos de personas antes que él, fue confiar en la apariencia profesional de quienes llegaron a su puerta. La representante de la empresa era una mujer de unos 50 años, vestida como una trabajadora social, que le habló con el cariño que usaría una hija. «Don Joaquín, me llamo Patricia y trabajo ayudando a personas como usted a mejorar su calidad de vida. ¿Puedo pasar? Solo serán 5 minutos». Patricia sabía exactamente qué botones presionar. Había estudiado el perfil de don Joaquín durante semanas. Viudo desde hace 5 años. 5 hijos, todos trabajando. Nietos que lo visitan poco. Una pensión de 1.200 euros que le permitía vivir dignamente pero sin lujos. El blanco perfecto. «Don Joaquín, veo que cuida muy bien su casa, pero esto es mucho trabajo para una persona sola, ¿no?». Patricia miró a su alrededor con expresión preocupada. ¿Y si se cae? ¿Y si le pasa algo y nadie se entera hasta días después? Elena trabaja de noche, sus otros hijos viven lejos. Usted merece tener a alguien cerca que se preocupe por usted las 24 horas. Cada palabra era un dardo certero a los miedos más profundos de cualquier persona mayor que vive sola. El miedo a caerse, a enfermarse, a ser una carga, a morir solo. Patricia no estaba vendiendo una residencia, estaba vendiendo seguridad emocional. «Mire, don Joaquín, yo no le voy a mentir. Hay residencias que son depósitos de ancianos, pero Bienestar Dorado es diferente. Aquí tiene las fotos». Las imágenes mostraban jardines, salas de estar elegantes, ancianos jugando cartas y sonriendo. Tenemos fisioterapia, actividades culturales, excursiones, incluso un huerto donde los residentes cultivan sus propios tomates. Don Joaquín se dejó seducir por la promesa de compañía. Después de 5 años comiendo solo frente al televisor, la idea de tener gente con quien hablar todos los días sonaba tentadora. ¿Y cuánto cuesta esto, Patricia? Bueno, don Joaquín, eso depende del nivel de cuidados que necesite, pero no se preocupe por el dinero ahora.
Lo importante es que usted esté seguro y feliz. El dinero siempre se arregla. Una frase que debería haber encendido todas las alarmas, pero que Patricia pronunció con tal naturalidad que sonó a sabiduría práctica. Mire, para que vea que no tengo ningún interés comercial, le voy a hacer una propuesta. Firme esta solicitud de información, sin ningún compromiso, y nosotros le reservamos una plaza por si algún día la necesita. Si en 6 meses decide que quiere probar, la plaza está ahí. Si no, no pasa nada. Pero al menos va a tener la tranquilidad de saber que tiene una opción. El documento que Patricia puso sobre la mesa de la cocina de don Joaquín tenía un título muy claro: Solicitud de información, sin compromiso. Era exactamente lo que necesitaba oír un hombre que había sido toda su vida prudente con el dinero y las decisiones importantes. Pero ese documento que don Joaquín firmó después de leerlo superficialmente no era lo que parecía. En las 20 páginas de letra pequeña que Patricia olvidó mencionar, estaba todo lo contrario: una autorización expresa para el internamiento, una renuncia a abandonar el centro sin supervisión médica, y una cláusula que obligaba a los familiares a costear el internamiento aunque no estuvieran de acuerdo. El segundo error de don Joaquín fue el mismo que comete el 90% de las personas: firmar sin leer completamente. Patricia, esto tiene muchas páginas. ¿No me puedes explicar lo más importante? Por supuesto, don Joaquín. Lo importante está en la primera página. Usted solicita información sobre nuestros servicios y nosotros le reservamos una plaza por si la necesita. El resto son formalidades legales que exige la ley, pero que no le afectan a usted para nada. Piense que nosotros también tenemos que protegernos, ¿comprende? Don Joaquín comprendía. Había trabajado 40 años en correos y sabía que la burocracia siempre complicaba las cosas simples. Firmó confiando en que Patricia, que le hablaba como una hija, no le haría daño. 3 días después, cuando Patricia volvió con buenas noticias, don Joaquín ya había caído completamente en la trampa. Don Joaquín, tengo una sorpresa para usted. Se ha liberado una plaza en el mejor pabellón de la residencia, y como usted ya solicitó información, tiene prioridad. ¿Qué le parece si vamos a verlo hoy mismo? La visita fue un espectáculo perfectamente orquestado. Patricia lo llevó en su coche personal, no en una furgoneta de la empresa. Le presentó a residentes que parecían contentos y relajados. Le enseñó una habitación con vistas al jardín que podía ser suya, y le ofreció una comida que realmente estaba deliciosa. ¿Ve, don Joaquín? Aquí va a estar como un rey. Y lo mejor de todo es que Elena va a descansar tranquila sabiendo que usted está bien cuidado, porque usted sabe que ella se preocupa mucho, ¿verdad? Ahí estaba el golpe final, el chantaje emocional disfrazado de amor filial. Don Joaquín pensó en Elena trabajando de noche, preocupándose por él, haciendo malabares entre su trabajo y sus visitas. Si él estaba en un sitio seguro, ella podría dedicarse a su propia vida sin cargar con la responsabilidad de cuidarlo. Está bien, Patricia, pero yo quiero probarlo primero. 1 semana, y si no me gusta, me vuelvo a casa. Por supuesto, don Joaquín. Eso está clarísimo en el contrato que usted firmó. Usted puede irse cuando quiera. Otra mentira perfecta, porque técnicamente era cierta. Podía irse, pero solo con autorización médica que jamás llegaría. Esa misma tarde, don Joaquín hizo la maleta con sus mejores ropas, como si se fuera de vacaciones. Llamó a Elena para decirle que iba a probar una residencia por unos días, pero que no se preocupara. Elena estaba trabajando y la llamada fue rápida. «Papá, si tú estás bien, me parece perfecto. Hablamos mañana». Mañana ya fue demasiado tarde. Cuando don Joaquín quiso irse al cuarto día, se encontró con que su solicitud de información sin compromiso se había convertido en una autorización de internamiento voluntario con cláusula de protección médica. Eso que parecía una ayuda fue su ruina. Y lo peor de todo es que todo era completamente legal, porque don Joaquín había firmado voluntariamente su propia trampa, creyendo que estaba firmando algo completamente diferente. Pero lo que ni Patricia ni Bienestar Dorado le dijeron a don Joaquín es que existe una ley en España que protege específicamente contra este tipo de abusos. Una ley que Elena descubrió por casualidad cuando, desesperada, buscando en Internet, se topó con el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula el internamiento no voluntario de personas mayores. Esta ley establece algo fundamental
que las empresas como Bienestar Dorado prefieren mantener en secreto. Cualquier internamiento de una persona mayor, aunque haya firmado voluntariamente, puede ser revisado judicialmente si existen indicios de que la decisión fue tomada bajo presión, engaño o sin plena comprensión de las consecuencias. Elena no lo sabía, pero tenía derecho a solicitar lo que se llama una revisión judicial de internamiento voluntario. Esto significa que un juez puede examinar si el consentimiento de don Joaquín fue realmente libre e informado, o si fue obtenido mediante técnicas de manipulación psicológica. ¿Qué es exactamente esta revisión judicial? Es un procedimiento legal que permite a los familiares cuestionar un internamiento aparentemente voluntario cuando sospechan que la persona fue engañada o presionada. El juez no solo revisa los documentos firmados, sino que también evalúa las circunstancias en que se tomó la decisión. Según el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el internamiento de una persona mayor debe cumplir 3 requisitos básicos. Primero, que la decisión haya sido tomada con pleno conocimiento de causa. Segundo, que no haya existido presión psicológica o engaño. Y tercero, que la persona mantenga realmente la libertad de cambiar de opinión y abandonar el centro cuando lo desee. En el caso de don Joaquín, ninguno de estos 3 requisitos se cumplía realmente. Él había firmado creyendo que era solo una solicitud de información. Había sido presionado emocionalmente con el argumento de no ser una carga para Elena, y ahora se encontraba con que no podía irse libremente como le habían prometido. Cuando Elena descubrió esto, supo que tenía una herramienta legal poderosa, pero necesitaba actuar rápido, porque la ley establece un plazo. La revisión judicial debe solicitarse dentro de los 3 meses posteriores al internamiento. Después de ese tiempo, el procedimiento se complica significativamente. ¿Cómo funciona este proceso? Elena tenía que presentar ante el juzgado de primera instancia una solicitud de revisión de internamiento voluntario, acompañada de pruebas que demostraran que su padre había sido engañado. Y aquí es donde Patricia y Bienestar Dorado habían cometido un error fatal. Habían documentado todo. Elena conservaba las grabaciones de las llamadas de Patricia. Tenía copia del folleto publicitario que prometía libertad total para salir cuando quiera. Y más importante aún, tenía testigos. Los vecinos de don Joaquín habían escuchado las promesas de Patricia, y algunos incluso habían recibido la misma visita. Pero la prueba más demoledora estaba en el propio comportamiento del centro. Según el artículo 763, si una persona realmente ingresó voluntariamente, debe mantener el derecho a salir libremente. El hecho de que Bienestar Dorado hubiera negado este derecho a don Joaquín, argumentando riesgos médicos que no existían antes del internamiento, era en sí mismo una violación de la ley. Elena también descubrió algo más. El Código Civil Español, en su artículo 211, establece que los contratos firmados por personas mayores pueden ser anulados si se demuestra que fueron obtenidos mediante dolo o intimidación. El dolo, en términos legales, es cualquier engaño usado para que alguien firme algo que no habría firmado si hubiera conocido la verdad completa. ¿No te parece increíble que Patricia le dijera a don Joaquín que podía irse cuando quisiera, cuando el contrato que le hizo firmar incluía cláusulas que prácticamente lo hacían imposible? Eso es dolo puro, y es completamente ilegal. Elena también tenía derecho a solicitar una evaluación médica independiente de su padre. Según la ley, cualquier persona internada tiene derecho a ser examinada por un médico que no tenga relación económica con el centro. Este médico puede dictaminar si realmente necesita supervisión médica constante o si está capacitado para vivir independientemente. En el caso de don Joaquín, esto era crucial. Él había entrado al centro sin ningún diagnóstico médico que justificara el internamiento. Los riesgos que ahora alegaba Bienestar Dorado habían aparecido mágicamente después de que firmara el contrato. Cuando Elena presentó la solicitud de revisión judicial, también pidió como medida cautelar que su padre fuera examinado por un geriatra independiente. El resultado fue exactamente lo que ella esperaba. Don Joaquín estaba perfectamente capacitado para vivir solo, y los sedantes que le habían estado dando en el centro eran completamente innecesarios. Pero hay algo más que Elena descubrió y que puede salvarte a ti también. Existe lo que se llama
Protocolo de protección preventiva. Esto significa que puedes establecer legalmente mientras tu familiar aún está en casa y con plenas facultades, que cualquier decisión sobre cambio de residencia debe contar con tu autorización como familiar directo. Este protocolo se establece mediante un documento notarial muy simple, donde tu padre o madre declara que cualquier decisión sobre internamiento debe ser consultada contigo, incluso si ellos aparentemente están de acuerdo. Es como un seguro legal contra las empresas como Bienestar Dorado. ¿Cuándo y cómo puedes usar todo esto? Primero, si tu familiar ya está internado y sospechas que fue engañado, tienes 3 meses para solicitar la revisión judicial. Segundo, si aún está en casa, puedes establecer el protocolo de protección preventiva en cualquier momento. Y tercero, si tienes dudas sobre cualquier empresa que se acerque a tu familiar, puedes exigir que te muestren el contrato completo antes de que se firme nada. La base legal es sólida. Artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la revisión judicial. Artículo 211 del Código Civil para anular contratos obtenidos con dolo. Y artículo 267 del Código Civil para establecer protocolos preventivos. Todo esto está ahí, en la ley española, esperando a que lo uses para proteger a tu familia. Elena no solo consiguió que don Joaquín volviera a casa, sino que además el juez ordenó que Bienestar Dorado le devolviera todo el dinero cobrado durante las 5 semanas de internamiento ilegal, más de 3.500 euros que Patricia había cobrado mediante engaño. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende. El día que don Joaquín salió de Bienestar Dorado, fue como verlo renacer. Elena llegó al centro con la orden judicial en la mano y encontró a su padre esperándola con su maleta ya preparada, como si hubiera sabido desde el primer día que ese momento llegaría. Los sedantes habían dejado de hacer efecto, sus ojos volvían a brillar, y cuando la vio entrar por la puerta se echó a llorar como un niño. Elena, sabía que vendrías por mí, sabía que no me ibas a abandonar aquí. Esas palabras se quedaron grabadas para siempre en la memoria de Elena, porque entendió que su padre nunca había perdido la fe en que ella encontraría la manera de sacarlo de esa trampa. El camino de vuelta a casa fue una revelación. Don Joaquín le contó detalles que Elena no sabía, cómo Patricia había vuelto 2 veces más después de la primera visita para reforzar su decisión, cómo le habían hecho creer que Elena estaba de acuerdo con el internamiento y cómo había empezado a dudar de su propia capacidad mental cuando todos a su alrededor insistían en que necesitaba cuidados. ¿Sabes qué fue lo peor, Elena? No era la comida mala ni la habitación pequeña. Era que me hicieron creer que yo estaba loco por querer irme, que mi deseo de volver a casa era síntoma de que realmente necesitaba estar ahí. Me convencieron de que mi propia lucidez era una enfermedad. Cuando llegaron a la casa de don Joaquín, Elena se dio cuenta de algo sorprendente. Su padre no había perdido nada de su autonomía. En 5 semanas en Bienestar Dorado, no había mejorado porque nunca había estado mal, pero tampoco había empeorado porque era más fuerte de lo que todos, incluso él mismo, habían creído. Esa misma tarde, don Joaquín cocinó sus lentejas, las mismas lentejas que había cocinado durante años, con la misma receta de su difunta esposa, en la misma cocina donde había criado a sus 5 hijos. Elena, le dijo mientras removía la olla, ahora entiendo que la seguridad no está en que otros decidan por ti, sino en saber que tú puedes decidir por ti mismo. La transformación no fue solo de don Joaquín. Elena también había cambiado. Antes del internamiento de su padre, ella vivía con la culpa constante de no hacer suficiente por él. Trabajaba de noche, tenía sus propias responsabilidades, y siempre sentía que debería visitarlo más, llamarlo más, estar más pendiente. Esa culpa la había hecho vulnerable a la manipulación de empresas como Bienestar Dorado, pero ahora Elena entendía algo fundamental. Cuidar a un padre no significa controlarlo ni tomar todas sus decisiones. Significa darle las herramientas para que pueda tomar sus propias decisiones de manera informada y protegida. Por eso establecieron juntos el protocolo de protección preventiva. Fueron al notario un sábado por la mañana, y don Joaquín firmó un documento muy claro. Cualquier empresa que quisiera ofrecerle servicios residenciales tenía que hablar primero con Elena, no para que ella decidiera por él, sino para que él tuviera toda la información necesaria antes de decidir.
Papá, esto no significa que yo vaya a controlarte. Significa que nadie te va a volver a engañar como Patricia. Don Joaquín sonrió. Elena, a mis 82 años he aprendido que pedir ayuda para entender algo no es debilidad, es inteligencia. La historia no terminó ahí. 3 meses después del caso de don Joaquín, Elena recibió una llamada inesperada. Era de una mujer llamada Amparo, cuyo padre había sido contactado por la misma Patricia de Bienestar Dorado. Pero esta vez era diferente. Amparo había visto el caso de Elena en un grupo de Facebook y sabía exactamente qué preguntas hacer. Elena, Patricia vino a casa de mi padre con la misma historia, las mismas fotos, incluso las mismas frases sobre no ser una carga para los hijos. Pero yo le pedí que me enseñara el contrato completo antes de que mi padre firmara nada. ¿Sabes qué pasó? Patricia se inventó una excusa y nunca volvió. Esa llamada le hizo entender a Elena que su lucha había servido para algo más grande que salvar a su propio padre. Había creado un precedente, había demostrado que estas empresas pueden ser paradas, y había dado herramientas a otras familias para protegerse. Hoy, un año después, don Joaquín sigue viviendo en su casa, sigue cocinando, sigue paseando por el parque, sigue jugando dominó con sus amigos del barrio. Pero hay algo diferente. Ahora sabe que tiene derecho a envejecer con dignidad y libertad, y que existen leyes que protegen esa dignidad. Elena también ha encontrado su paz. Ya no vive con la culpa de no hacer suficiente por su padre. Ha aprendido que el amor filial no se mide en control, sino en respeto y protección. Visita a don Joaquín cuando puede, lo llama regularmente, pero sobre todo, confía en que él puede cuidar de sí mismo, porque ahora está protegido legalmente contra quienes querrían aprovecharse de él. Bienestar Dorado cerró sus operaciones en Andalucía 6 meses después del caso de don Joaquín. La investigación judicial reveló que habían usado las mismas técnicas con más de 600 personas mayores en toda España. Muchas de esas familias, inspiradas por el caso de Elena, iniciaron sus propios procesos legales. Patricia ya no trabaja convenciendo a ancianos para que firmen contratos que no entienden. La inhabilitación judicial le prohíbe trabajar en cualquier empresa relacionada con servicios geriátricos. Su método perfecto se estrelló contra una hija que se negó a aceptar que su padre hubiera tomado esa decisión libremente. Pero lo más importante de todo esto no es que se hiciera justicia con una empresa concreta, sino que se estableció algo mucho más valioso: el precedente de que los mayores tienen derecho a envejecer con autonomía y que sus familias tienen herramientas legales para proteger esa autonomía. Don Joaquín cumplió 83 años el mes pasado. Elena organizó una comida familiar en casa de él, como siempre habían hecho. Mientras soplaba las velas, don Joaquín le dijo a sus 5 hijos y 13 nietos: «He aprendido que ser mayor no significa perder derechos, significa saber defenderlos mejor». Esa frase resume todo lo que esta historia nos enseña. Envejecer con dignidad no es un privilegio, es un derecho. Y como todos los derechos, solo se mantiene si sabemos defenderlo. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa. Y si te pisan, sabes cómo defenderte.